¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Ah, bueno, dale, ya te digo. Este 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en otro lunes, en una nueva edición del Economista Callejero, trayéndole los comentarios y las decodificaciones de lo que está sucediendo en la realidad económica y política del país. Y digo económica y política siendo que este segmento es más orientado a lo económico, porque en realidad a veces la frontera entre una cosa y otra, sobre todo en estos tiempos de transición política, porque inició un nuevo gobierno, todos sabemos, tiene de alguna manera una línea muy sinuosa, una frontera muy sinuosa para segmentar lo político de lo económico. Pero todo tiene sus caras y su contracara, y es interesante verlo desde ese punto de vista. Hoy nos acompaña nuestro compañero de siempre, Néstor Grajales, y nuestro buen amigo Henry Tejera, que hoy tenemos un tema que donde Henry realmente estoy seguro que nos va a dar mucha información que uno no tiene, porque ustedes vieron que hoy de mañana surgió, en el correo del día además se ha instalado en todas las redes, el tema del hackeo que ocurrió sobre una página web oficial, la Dinacie, y ahí viene a cuento todo lo que hemos hablado en este programa, y sobre todo el segmento que dirige nuestro amigo Henry, sobre el tema de la seguridad informática. Porque además esto da pie para hablar de otras cosas más que están arriba de la mesa, que tiene que ver con la filtración de informaciones que no corresponden que se filtren. A tu lectura, Henry, ¿vos pensás que el Uruguay está muy rezagado en materia de seguridad informática? No considero, porque acá tenemos los recursos humanos y tecnológicos como para tener profesionales que dentro tanto del ámbito privado como público tengan los medios, los mecanismos para defenderse de ataques, ¿no? Pero sin embargo a veces suceden este tipo de hechos, no es la primera vez, ya hace varios años que hay hackeos. E incluso hace algunos días se supo que hubo un robo importantísimo de documentación de identificación civil, según tengo entendido, ¿no? Sí. Y es verdad, vos decís que hay capital técnico y humano, pero estas cosas suceden. Sí, suceden, nada más que generalmente el punto más débil somos las personas, ¿no? Un vector de ataque muy popular en lo que es, bueno, la ciberseguridad justamente es lo que se conoce como ingeniería social, que a través de diferentes técnicas de manipulación terminan haciendo que una persona, sin saberlo, sin querer, pueda comprometer todo un sistema al ingresar, por ejemplo, las credenciales en una página que sea phishing, etcétera. Claro. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones más claras? Porque si estas cosas siguen sucediendo y van a seguir sucediendo, yo recuerdo en el final del mandato del último gobierno del Frente Amplio, que se habló mucho de la utilización del Guardián, un software especial de escucha telefónica que en teoría debía ser utilizable con una serie de reaseguros jurídicos que uno no sabe si pasan estas cosas en el gobierno en forma ilegal, uno no sabe si realmente esos reaseguros se cumplen. Es cierto que sí, que efectivamente tenemos tecnología, pero la pregunta es si la tecnología realmente está a resguardo de este tipo de desbordes. Yo creo que capaz que el punto débil, como mencionaba recién, es el tema de la capacitación del personal, ¿no? Tanto en el ámbito privado como público. Porque al ser la ingeniería social uno de los vectores de ataques más importantes, si vos no tenés personas capacitadas que tengan la capacidad de identificar estas técnicas, por más tecnologías que tengas y software,
posiblemente sea una brecha importante. Claro, claro, sí. Es todo un aprendizaje que es necesario instalar Ujú, en la cabeza y la cultura de la ujú. gente, es verdad. No hay sistema de seguridad que sea absolutamente infalible. Ujú. Esto pasa a nivel informático y pasa a todo nivel. En cuanto a lo que es la seguridad desde el punto de vista físico, por ejemplo, en sitios, en bancos, en lugares donde se guarda algún tipo de bien o de activo preciado, en grandes cajas fuertes, eh, todo sistema tiene algún tipo de debilidad. Eh, Cárceles también, ¿sí? Y bueno, la informática no es algo que no sale de las generales de la ley. Ujú. No existe nada que no sea Hackeable. absolutamente hackeable, esa es la verdad. Y cuando agregamos el factor humano, bueno, ahí ya nos alejamos bastante de la posibilidad de que algo sea infranqueable, ¿no? Porque el factor humano es justamente uno de los factores que más debilidad le aporta a cualquier sistema de seguridad. Hay un caso que quería mencionar, había de ejemplo nomás, que tiene que ver con la era súper analógica, Ujú. previa a toda esta era digital en donde estamos viendo estos temas. El país hace mucho tiempo que tiene incluso legislación, normativa, para proteger la información. Hay un derecho, hay un principio en el derecho fundamental en el derecho uruguayo aceptado, que es el habeas data, es decir, saber dónde está la información de uno y el derecho a que la información sea de uno. De hecho, por ejemplo, cuando las fichas médicas se hacían a mano, Ujú. al retirarse los médicos que habían hecho esas fichas, si era consultorio privado, debían romperlas, todas. En general, hoy se acepta, es un lugar común aceptado, de que la historia médica es del paciente, no es ni siquiera de la institución. Y siempre hubo problemas con esa para inculturar ese concepto en el mundo médico. Y cuando digo el mundo médico me refiero a los médicos y también a los sectores paramédicos que rodean ese mundo. Siempre, bueno, digo, pongo ese ejemplo porque me parece que es el más notorio, pero debe haber decenas, Sí, donde claro, justamente en esa era analógica ya había cierta dificultad para la discreción. claro. Sí, sí, sin duda. ¿Sí? Porque además andaban pululando, por decirlo de alguna forma, los expedientes, los papeles. Y bueno, los papeles, Ujú. alguien iba a un fichero, buscaba algún expediente, buscaba alguna cosa y lo sacaba, ¿no? Sí, sí. Y de ahí aparecía alguna copia después. Y a ver, pensamos que en la era digital todos nuestros problemas analógicos iban a quedar resueltos y en realidad no. Este es un ejemplo claro, por ejemplo. En realidad no. Hoy por hoy hay, bueno, tenemos el caso de hoy de mañana de este hackeo, pero existen numerosos ejemplos de violaciones a la ley de protección de datos personales, por hackeos o no hackeos. Se habla mucho, bueno, en el ámbito político se habla mucho de filtraciones, ¿no? Está muy en boga hablar de filtraciones de escuchas telefónicas, filtraciones de supuestamente de cosas que tendrían algún secreto de, Lícito.
de proceso, digamos, que no lo tienen en los hechos, ¿no? O sea que lejos estamos de poder cumplir esa ley de protección, ¿no? Sí, y si yo no me equivoco, la página hackeada es la de la CIE, ¿no? La página es la de la DINASIA, que es de la Dirección Nacional de Aviación Civil. Perfecto. Que depende de Aeronáutica, que es de Dirección Nacional de Aeronáutica, que supongo que dependerá de la Fuerza Aérea, no sé, o del Ministerio de Defensa, no tengo muy claro ahí hasta dónde, Sí. cómo es el grado de dependencia, ¿no? De todos modos, estamos hablando de un sitio. Claro, no estamos hablando de un sitio, de una página web de Néstor o de Heraclio, estamos hablando de un sitio institucional, ¿no? Claro. Que se suma a las reiteradas noticias que uno escucha de hackeos en microrobos, en bancos, Claro. Incluso en bancos oficiales, y bueno, pero son todas cosas que son cotidianas, Sí. que generan incertidumbre en el usuario. Claro. Se habla de microtransacciones, ¿no? Si se hackea un volumen importante de cuentas, pero se hacen microtransacciones de unos pocos centavos de dólar, que la gente común y corriente no va a reparar en eso, porque vos no estás mirando probablemente, y lo más probablemente que no estés mirando en centavos y en centésimos tus cuentas de ahorro o cuentas corrientes, ¿no? Porque más hoy por hoy que está tan generalizado el tema de las transacciones digitales. Antes de repente se le prestaba más atención, las transacciones digitales estaban más bien relacionadas a movimientos más o menos fuera de lo común, digamos, excepcionales de alguna manera. Hoy por hoy hasta vas a la panadería a comprar bizcochos y haces una transferencia digital. Entonces la gente se fija menos, y con esas microtransacciones, si sacás centavos de dólar, pero el volumen de cuentas afectadas es por miles o por cientos de miles, sacá la cuenta cuánta plata se está robando ahí, ¿no? Con el redondeo, Con el redondeo. ni que hablamos. Claro. Son todos temas que abren la puerta a otros asuntos relevantes, pero ahora vamos a la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. La audiencia, volvemos otra vez a la caminata por la ciudad. Hay un tema que fue hoy el asunto más, digamos, que más ruido generó en el ámbito político, que tiene que ver también con las filtraciones y ese tipo de cosas también, pero digo, por otra vía, que fue
el affair sobre el ex intendente de Soriano, Pesosi. Eso sí. Todos sabemos que los candidatos a intendentes se nominan en una convención, que tiene convencionales propiamente para eso. En el caso del Partido Nacional de Soriano, Pesosi está corriendo por su reelección. Cierto, creo que hay 3 candidatos, me parece. Ahí está. por el Partido Nacional. Y bueno, ha surgido una denuncia, pero aquí llamó la atención justamente, y eso generó todo un ruidaje enorme, de las cuales vamos a hacer referencia a algunas cosas, ¿no? Para por lo menos dar idea a la audiencia de qué cosas estamos diciendo, ¿no? Porque muchos cuestionaron el procedimiento del fiscal, Ajá. otros cuestionaron el procedimiento diferente para si el político es de un partido o es de otro. Salieron otros dirigentes, por ejemplo salió la ex vicepresidente Beatriz Argimón indicando justamente que había sospecha en los manejos de todo este tema, e incluso en algún momento una declaración que hizo el prometente candidato blanco por Montevideo, la coalición republicana, Martín Lema, que también fue cuestionado por sus propios compañeros de partido. Creo que salió el intendente Botana, el senador Botana, en realidad, cuestionando justamente el proceder de poner en tela de juicio lo de Besosi. Obviamente esto forma parte de todo el tema ese escenario que se da cuando hay elecciones, una carrera municipal, que es con lo que se cierra el ciclo electoral del Uruguay, un ciclo largo, obviamente, que lleva como un año, ¿verdad? Pero que pone en tela de juicio en este caso la Fiscalía, porque no es la primera vez que se hace un planteo con un criterio muy dispar en el caso de unos respecto de otros. Lo que está más fresco es el caso de Charlas Carreras, por ejemplo. Todos sabemos que hay una denuncia penal de un tema muy importante, que es aquella utilización del hospital policial por parte de familiares del imputado o del acusado. Se hizo una denuncia y este tema todavía sigue durmiendo en algún cajón por allí, no sé si cerrado con llave o no. Mientras que el caso de Besosi, en 24 horas fue sustanciado mandándole a la casa la policía para llevarlo con tobillera. Más allá de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, principio que debía ser universal y aceptado por todo el mundo, partimos de la base que Besosi en este momento está acusado, pero no tiene ningún juicio realizado sobre que haya cometido un dolo. Y eso generó una serie de respuestas, ruidos, idas y venidas. Salió Delgado a hablar del tema, Álvaro Delgado, echando dudas sobre el asunto. Como te decía, la ex vicepresidente Beatriz Argimón habló, dije, bueno, hay algunos aspectos que despertaron preocupación, tenemos que seguir este caso con atención, decía Argimón, y hay una serie de declaraciones más. Yo incluso pude recoger en alguno de esos grupos, a mí me gusta llamarlo las catacumbas de la política, que son los grupos de WhatsApp, porque ahí se escucha mucha cosa que a veces en la superficie no se dice, pero da pista y es un termómetro para ver cómo está la cosa en el mundo detrás de la barra del mostrador, ¿no?
Y parece claro que esta cuestión ha levantado cierta rispidez. Yo incluso recogí, como les decía, de una de esas catacumbas donde hay varios dirigentes del Partido Nacional, la voz de un dirigente, el comentario de un dirigente que lo pensaba pasar, pero como no tuve la autorización de él para hacerlo, opto por simplemente mencionar, porque lo que importa los efectos de lo que estamos hablando es ver la percepción que se tiene del asunto. Este dirigente blanco cuestionaba a sus pares de haber sido dóciles y hasta confiados de que si se era suave con el tratamiento de la Fiscalía, si se era suave con el trato que se recibe por parte de la Fiscalía de algunos dirigentes del Partido Nacional, como que eso iba a terminar generando un clima de más amabilidad ciudadana, de mejor ida y vuelta y retorno, feedback en un sentido y otro. Y este dirigente, muy enojado, decía, bueno, miren, acá estamos cosechando lo que ustedes, y se refería a los dirigentes blancos, lo que ustedes apoyaron en el Parlamento. O sea, porque acá lo que hay, lo que está en duda es, bueno, la Fiscalía actúa aquí en forma discrecional contra un dirigente blanco que está en carrera y que puede ser el próximo intendente de Soriano. Bueno, eso está en duda. ¿Es razonable la duda? Bueno, en tiempos políticos todas esas dudas son razonables. Claro. Para empezar. Claro. Pero en el caso hay algunas cuestiones, sin entrar a analizar el caso en sí, ¿verdad? Porque todos sabemos que uno no puede tampoco llegar a tomar juicios, a hacer juicios de valor o tomar conclusiones sin los datos que uno precisa para poder efectivamente evaluar de qué estamos hablando. Lo cierto es que este escenario, en donde con haber citado a Besossi estaba listo, porque nada indicaba que a Besossi hubiera que irlo a buscar con la policía a la casa para que se presentase a declarar. Se genera una suerte de manoseo político que en este caso se interpreta como algo que de alguna manera desluce al Poder Judicial, a la Fiscalía, Claro. que no es el Poder Judicial, hay que decirlo bien, Sí. ¿no? Que es un órgano que depende del Ejecutivo. Claro, claro. Y yo creo que muchas veces se habla y cada tanto se hacen festejos y se hacen homenajes, y se hacen recordatorios. Hace poquito se hizo un recordatorio de los 40 años de la restauración democrática. Siempre hablamos de la democracia, pero cuidado que hay que hablar también de la República. Y la República, si no hay separación de poderes, la República es algo que está en tela de juicio. Claro. La salud de la República depende de tener un sistema que funcione en forma ecuánime y justo. Porque quien sospecha esto, por ahí leí hoy, entre las muchas cosas que leí, así empezó el 73, el manoseo de las instituciones. Y es verdad, no hay que olvidarlo. El manoseo de las instituciones termina generando un desprestigio de las mismas. En un tiempo donde además los políticos no tienen la mejor cotización en el marketing de la opinión pública. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta a los efectos de poder reflexionar qué cosas se deben hacer y qué conductas se deben adoptar. Más allá de que se llegue a un juicio justo, que eso es lo que debiera ocurrir. Claro, claro. Pero, es importante no olvidar que al arbitrio de todas estas cosas se juega mucho más que una elección, o nada menos que una elección, pero también se juega mucho más
porque se juega lo institucional del país. Claro, claro. Hay una realidad, Heraclio. Todo el mundo, para un lado, para otro, critica, ¿sí? Desde la fiscalía hay algunas declaraciones ahí del fiscal Rosa o da Rosa, ¿no? Es el jefe de los fiscales. De alguna manera como que critica critica la crítica que hace sobre todo la dirigencia blanca de la fiscalía, diciendo que no será demasiado, que bueno, hay un tuit por ahí del señor Da Rosa. Pero a su vez los dirigentes blancos critican el accionar, el procedimiento de la fiscalía. Y a su vez hay otros dirigentes que también critican, como el caso que tú mencionabas, Heraclio, que critican la docilidad y la apatía de la dirigencia por el tratamiento de estos temas, ¿no?, que hacen a la fiscalía, a la justicia, todo eso. Entonces, el tema es que, Heraclio, todos critican todo, todos contra todo, y lo que yo creo que se está descuidando es lo que tú decís, es que es lo más importante en definitiva, que es el cuidado de la República. Y la República como tal necesita independencia de poderes. Y bueno, hay mucha gente que se queja de que hay mucha contaminación, ¿no? Porque está todo el tema de las filtraciones, de las escuchas, de las filtraciones, de esas escuchas telefónicas. Filtraciones que muchos dicen que se dan en un sentido y cuando se trata de otros actores políticos no, las filtraciones no aparecen. Periodistas que están involucrados, que también muchos dicen que están flechados, es decir, es todo un descuido de lo que es la institucionalidad democrática y de la República. Es más, muchas veces algunos salen a decir, no, hay que cuidar la institucionalidad, cuando les pega a ellos, ¿no? Hay que cuidar la institucionalidad. Acordate cuando todos en forma silenciosa votaron la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. ¿Por qué? Porque muchos decían, hay que cuidar la institucionalidad. Pero a veces hay que cuidar la institucionalidad y a veces parece que no. Depende, ¿no? Claro. Entonces está como medio desvirtuada la cosa. Te leo un tuit, ya tenemos que ir a la tanda, casi, ¿no? Te leo un tuit de un constitucionalista respetable y muy conocido, el doctor Eduardo Lust. El doctor Lust puso un tuit que dice lo siguiente: los atropellos inconstitucionales de la Fiscalía General es absoluta responsabilidad del gobierno de coalición, que pudiendo desmantelar y ajustar a la Constitución ese nefasto servicio, SIC, palabra del señor Lust, no hizo nada al respecto porque no quiso. Ahora la tragedia jurídica es irreversible y vendrán más. El fantasma del doctor Díaz sobrevuela. Estas son declaraciones del doctor Lust que puso en un tuit en el día de ayer, tiene fecha 16. Por eso te digo, ¿no? Todos tienen algo que criticar, ¿no? En un sentido y en otro. La cuestión es que la cosa está despatarrada, ¿no? Y además, con la siembra de la duda, se contribuye poco a echar luz en los temas de la justicia. Claro, claro. Y así es como ciertas instituciones van perdiendo credibilidad. ¿Y qué necesidad, no? ¿Qué necesidad? Vamos a la tanda, por favor.
Seguimos caminando por la ciudad y ahora vamos al segmento que nuestro compañero Ricardo Sclavi siempre tan atentamente recorre, vinculado a asuntos de turismo. Hoy Ricardo no está presente aquí en el estudio, pero sí lo tenemos en el litoral, desde donde vamos a hacer una conexión telefónica. ¿Estás por ahí, Ricardo? Sí, buenas tardes, ¿cómo están, estimados compañeros de estudio, estimados oyentes, a todos los que están escuchándonos a través de la radio y de Instagram? ¿Estamos hoy? Sí, hoy tenemos ausencia de doña Laura, que sí. ha pedido licencia con aviso. Yo no pude conectarme al inicio y no había escuchado eso. Bueno, así que los amigos del Instagram nos estarán reclamando. Bueno, Les cuento que estamos en a mitad de marzo, estamos en vendimia y sobre todo en el sur hubo fin de semana buena vendimia, pero va a seguir habiendo vendimia, tanto en el sur como en el norte. El próximo sábado 22, sí, bien digo, como ahora no hay almanaque en las paredes, uno a veces le cuesta darse idea qué día es. Va a haber ahí en la zona de Canelones, en la bodega Falabrino, camino Hudson 5425, que viene a ser en la zona de Colón, de 12 a 17, degustación de vino, porque estamos, digamos que terminando la vendimia. En la bodega Marichal va a haber actividad de 18 a 23, esto es en ruta 5 kilómetro 29 o ruta 64 kilómetro 48 y medio. En Viña Varela, en la ruta 74 kilómetro 29, ruta 74 ahí cerca de Joaquín Suárez, si no me equivoco. A las 12 va a haber corte y pisado de uva, y va a haber menú también. En la bodega Moiso, ruta 5, kilómetro 34, va a haber actividad. Y después va a haber una vendimia binacional en Cerro Chapó, o Chapeau, que eso es en Rivera, unos 10 kilómetros al sureste de Rivera, porque va por la línea binacional, digamos. Ahí va a haber actividad. Y en la bodega Pisorno va a haber esto de la bodega del Cerro Chapau es del 27 al 30 de marzo, vendimia binacional, desde las 16 horas. Y el 29 de marzo va a ser en bodega Pisorno, el fin de la cosecha, ruta 32, kilómetro 23, Canelón Chico, desde las 17 horas. Esto para que vean que el tema del vino, pese a que se consume menos vino porque no se puede conducir con grados de alcohol encima, esto está pujante igual. Tenemos para anotarles que se viene el mes de abril, que tiene varias actividades. El primer fin de semana, 4, 5 y 6, Minas y Abril, y también el Festival de Asado con Cuero en Lascano. El 12 de abril, primer fin de semana de Semana Santa, fiesta de girasol en San Javier, en el departamento de Río Negro, y la tradicional fiesta de la cerveza de Paysandú del 12 al 20, inclusive. Pero no tenemos que dejar pasar que esta semana se inició, este fin de semana pasado, la fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó, que termina el fin de semana que viene, y donde hay actividades varias. Incluso hoy a esta hora está siendo inaugurada, y dentro de un rato va a haber un periconazo, que es nada más y nada menos que bailan el pericón varias asociaciones tradicionalistas, y se forma un periconazo como de
100, 200 personas bailando el pericón ahí en el ruedo, que es algo muy, muy interesante. Parte de la tradición, además de toda la actividad que tiene que ver con animales, de domas, de pialada, y además de la actividad que se desarrolla en las aparcerías que representan diferentes lugares, tradiciones culinarias y tradiciones constructivas, digamos, ¿no? Y para salir de Tacuarembó, porque no es fácil en esta época encontrar algo en Tacuarembó, estuve buscando un lugar cercano, que es una ciudad tipo pueblo, que está un poco detenida en el pueblo, en el tiempo, que es en una parte de Paysandú y otra parte de Tacuarembó, que es Tambores. Tambores que en realidad nació porque por ahí pasó la vía del tren y hubo gente que trató de ver más adelante y empezó a hacer una ciudad, a lotear terrenos. Pero ¿por qué digo que se quedó en el tiempo? Porque es una ciudad donde pasa la vía por el medio y donde, si tomamos en cuenta que el tren llegó en 1890 aproximadamente, en 1892, en 1901 recién se fundó la primera escuela. Actualmente hay dos escuelas, una en Tacuarembó y otra en Paysandú, y un solo liceo. Pero los datos del censo, que son fríos pero reales, demuestran que en el 2023 hay 1.468 habitantes. Menos de los 1.508 que había en 1963. Hace 60 años vivía más gente que actualmente ahí. Igual tuvo un pico de 1.720 habitantes en 2004, pero también tuvo picos de menor cantidad de personas. De todas formas, debe ser un lugar muy tranquilo para visitar. Yo pasé una vez por ahí, por ese lugar, y estuve a punto de ir un día, pero hay que ir por la ruta 26 y ingresar por una ruta secundaria, por un camino secundario hacia el sur, en el trayecto de Paysandú a Tacuarembó, o de Tacuarembó a Paysandú, o de Tacuarembó a Salto, porque la ruta 26 lleva a esos lugares. Esto sería así en forma escueta lo que tendría para darles ahora, y quizás más adelante podamos darle, aunque sea una cartelera de excursiones para la gente que se mueve. Y lo dejo por acá, estimados. Vos que mencionabas Tambores, Sí. que en realidad ha cobrado fama la localidad a raíz de la Sinfónica de Tambores. Exacto, No, es claro, cuando uno escucha eso dice, bueno, se vienen 25 músicos de todo tipo. En realidad es un conjunto de guitarras, pero hacen una muy linda música criolla, y se llaman Sinfónica de Tambores, ¿no? Sinfónica de Tambores, que Claro. no es de tambores, Sí, es de no de guitarras. tambores, sino de la localidad de Tambores. Claro, Es muy y lindo. lo particular que tiene Tambores es el nombre, ¿no? Porque decís Tambores allá en el norte. Claro. Bueno, parece que por 1830 y algo, Sí. Suárez Neto se vino después de 1837 o 1841. Sí. Suárez Neto se vino del Brasil después de la guerra de Ferrapos. En 1845, después de la guerra de Ferrapo, Sí. el general Antonio de Sousa Neto se vino para acá y trajo un montón de negros esclavos de Brasil, que le ayudaron a le construyeron la estancia La Gloria, que está ahí cerca. Claro. Entonces, al parecer que se sentían ruidos de tambores, pero no sé si era porque la gente tenía tambores ya, o simplemente emulaban el ruido de los tambores. Es algo que está digamos,
es de lo que se dice que es el origen de tambores. Sí. Bueno, todas estas cosas son interesantes. Después de Agarra Farrapos hubo una serie de movimientos para acá, de brasileños que venían de la zona que perdieron la guerra, una guerra civil importante que hubo en Brasil, separatista en este caso, intentó separar lo que hoy es Río Grande del Brasil, del Imperio de Brasil, y formar una república que tuvo 10 años de vida, pero al final muchos se vinieron. Uno de los que se vino fue el padre de Aparicio Saravia. Claro. Yo bueno, te iba a decir, muchos se vinieron y muchos fueron además, porque y muchos se fueron también, por supuesto. Hermanos de Aparicio Saravia pelearon en aquella revolución farroupilha, y también el propio Aparicio cruzó la frontera, ¿no? Por eso que Aparicio Saravia es muy querido por por mucha gente de Río Grande do Sul. En la revolución federalista, que fue más pocos años después, su hermano fue uno de los jefes, el principal jefe de la revolución federalista, y la venida del padre de los Saravia a este lado de la frontera fue justamente porque tras esa guerra civil que dio lugar a una república separada del Imperio de Brasil, empezaron los vencedores, o sea, el Imperio empezó a ir eliminando políticamente y físicamente a varios jefes de la farroupilha, y bueno, entonces muchos dispararon, ¿no? Algunos vinieron para este lado, muchos vinieron a Paysandú, en los líos del 64, cuando la revuelta de la toma de Paysandú, entonces, había gente que venía de aquella época, y cuando uno mira la historia chica de la historia grande, los jefes militares que estaban en la Cisplatina acá eran jefes, o sea, cuando esto era Brasil, ¿no? Eran jefes que venían de la dominación, que fueron después integrantes de la revuelta que termina siendo la República Farroupilha. Así que hay un vínculo muy estrecho que a veces es poco visible, y este caso que nos cuenta Ricardo nos da la pauta de que sí, que efectivamente es mucho más intenso de lo que uno puede pensar. Gracias, Ricardo, por tu intervención. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, si Dios quiere. Chau, Ricardo. A la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y último bloque de este programa, que se nos ha ido bastante rápido. Sí, como siempre. Y este segmento es el de nuestro buen amigo y experto en temas del mundo digital, que nos inunda con todas sus novedades a diario. Henry Tejera. Henry, hoy trajiste algo que tiene que ver con la fruta, banana, ¿puede ser? Es verdad. Y Henry no tira fruta, Para nada. Lo que dice es posta. Que parece que es una combinación que no se puede dar, la tecnología, economía y las bananas. Pero sin embargo sí, vamos a ver un caso en particular.
Las bananas quizás son de las frutas más populares. Hay economías enteras que dependen, por ejemplo, de las plantaciones de banana, ¿no? Sobre todo en los países tropicales. También se utiliza la banana para componer frases peyorativas. Por ejemplo, sos un banana, o, hablando de economía bananera, la República Bananera, término acuñado por el tocayo escritor estadounidense O. Henry, en un cuento allá por el principio del siglo XX. Por otro lado, la banana como fruta tiene un récord inigualable hasta el momento, que es la pieza más cara jamás vendida de una fruta, 6.2 millones. Y estoy seguro que ustedes recordarán una obra de arte del italiano Mauricio Cattelan, que básicamente es una banana con una cinta pato pegada. Bueno, esa obra se vendió por 6.2 millones en una subasta. Ahora, ¿qué tiene que ver la tecnología? Por el momento hablamos de arte, hablamos de economía, pero ¿y la tecnología? Bueno, hace un año, casi un año, en abril del 2024, publicaron un juego en Steam, que Steam es la tienda de videojuegos más populares que hay actualmente desde hace varios años. Fue creada por una empresa que se llama Valve. A través de esta tienda vos podés comprar, regalar y gestionar tus videojuegos. Se publicó un juego que se llama Banana, que se los voy a mostrar acá. Ajá. Que el juego básicamente es muy sencillo. Pertenece al subgénero que se conoce como Clicker Game. Básicamente es una pantalla verde con un dibujo de una banana en el medio, y el juego consiste en hacerle clic a la banana. Solo clic a la banana, ¿no? Solo clic a la banana. Ahora, ustedes pensarán que esto es casi hasta ahí en el límite entre un juego y una expresión artística o nada, en realidad. Sin embargo, la particularidad de este juego es que llegó a estar y todavía está en el top 10 de los juegos más jugados de forma simultánea en el mundo. Llegó a tener 1 millón de usuarios haciéndole clic a esta banana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Sobre todo si consideramos que los juegos que entran en los top 10 habitualmente son los que se consideran o los que se mencionan como AAA. Son producciones de equipos multidisciplinarios que el desarrollo de uno de estos juegos puede llegar a costar $1.000 millones y están 5 o 10 años desarrollándolo. Sin embargo, este juego, que posiblemente lo desarrollaron en unas semanas, si no menos, 4 desarrolladores, arrasó el top 10 y se colocó en el segundo lugar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la magia de este juego? ¿Por qué atrae tantos jugadores? Este juego, sin hacer nada, no necesitas hacer clic, te va regalando cada 3 horas una banana. Porque en Steam hay un mercado en donde vos podés coleccionar y ganar objetos virtuales que los juegos van generando. Generalmente cuando se destraba algún logro, pasás una pantalla, etcétera, te van dando objetos virtuales que vos después podés o bien utilizar en el juego o bien venderlos dentro del mercado de la tienda. Ahora, estas bananas que te van regalando, no tienen ninguna utilidad. Yo les voy a mostrar a mis compañeros acá cuáles son estos premios. Son bananas con distintos colores, distintos motivos, colores y diseños. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Se generó toda una economía alrededor de estos ítems y una especulación que hicieron que, por ejemplo, una banana de estas, que no tiene ninguna utilidad más allá del decorativo, llegara a valer $1.367. Y aún hoy, estas bananas se siguen vendiendo, van desde $0.03 hasta $800, $900 en general, simplemente con el objetivo de coleccionarlas, porque repito, hasta el día de hoy no tiene una utilidad específica en el juego. Ahora, ¿por qué? Hay muchos que dicen es una estafa, no es una estafa. ¿Por qué permiten este tipo de juegos? Que no es el primero, es el más popular. En realidad esto es una copia de un juego que llamaba Huevo, que en vez de una banana era un huevo. No me lo digas, me imaginé. Pero con ese huevo no pasó nada, pero sí con la banana. ¿Por qué nadie hace nada? Por ejemplo, la empresa que está detrás, Valve, que está detrás de Steam, no hace nada para tener una especie de control de calidad que diga, bueno, no, este juego no es admisible.
porque esta empresa se lleva un porcentaje de las transacciones de venta de cada banana. Lo que hablábamos hoy de las microtransacciones, el poder de las microtransacciones. Sí. Entonces, se aplica una comisión cuando vos vendés de un 15%. De ese 15%, un 5% va para la empresa detrás de Steam, y el otro 10% restante van para los desarrolladores, en este caso los que desarrollaron Banana. Ahora, supuestamente esto es dinero digital que vos solo podés utilizar en la tienda, pero sin embargo en la práctica hay mecanismos para que vos conviertas este dinero virtual en dinero real. Hay tiendas, específicamente una de las más famosas se llama The Market, que en donde vos podés vender estos ítems o ponerlos a subastar y sacarlo, por ejemplo, en una cuenta de PayPal o Pioneer y convertirlo en dinero real. Por este mismo motivo, muchos han comparado esta estrategia de este juego con los NFTs. Sobre todo por la parte especulativa y el poco valor práctico que algunos de los proyectos de NFTs tienen o tenían. Sin embargo, no es lo mismo técnicamente porque la tecnología subyacente no es el blockchain. Esta es una plataforma privativa que no tiene nada que ver con el blockchain. Pero sin embargo, toda esta economía alrededor de este juego es muy similar y nos hace recordar a los NFT. Entonces, existen juegos como en esta plataforma, y a partir de hace un año publicado surgieron 20.000 más, con esta misma lógica especulativa, ¿no? Sin embargo, por el momento no hubo un juego que igualara la popularidad de Banana. ¿Cómo no se me ocurrió a mí, Heraclio, inventar un... Fíjate además qué cosa extraña cuando por ejemplo en un mundo donde la moneda física, la moneda fiat, como se dice técnicamente, a veces es objeto de problemas de escasez, de abundancia, la inflación, la deflación, todo ese tipo de fenómenos, como aparecen simultáneamente en este universo digital otros mundos, otras cosas y otras monedas. En este caso, las bananas fiat. Exacto, sí. Henry, te desafío en 1 minuto, 2, todavía nos quedan Tenemos, ¿no? 3 minutos, 4 minutos. Te desafío a que le expliques a la audiencia a cuenta de... Eso da para hablar en un segmento entero, ¿no? Sobre el blockchain y todo eso. Te desafío a que en 1 minuto le cuentes a la gente qué es un NFT, porque mucha gente nombras eso y no sabe lo que es. Es una técnica que surgió por la posibilidad que brinda el blockchain. Básicamente son tokens no fungibles que lo que permiten hacer es un ítem, objeto digital que sea único e irrepetible. Es como si vos tuvieras tu cédula, que es único, tiene un número que se asigna a vos, entonces no importa que hayan 20 copias, sino que se le va a poder hacer un seguimiento y es tuyo. Estos tienen muchísimos usos, por ejemplo, en la parte de escribanía y demás, se puede utilizar en la parte de ventas de tickets, porque tiene una particularidad que vos, al saber quién fue el dueño, podés eventualmente darle un porcentaje en una reventa de una entrada, por ejemplo, pero es más conocido por los NFT artísticos, digamos. Básicamente hay distintos mercados, OpenSea es uno de ellos, en donde vos podías comprar figuras, que estuvo en auge hace un par de años, ahora no tanto. Pero es una tecnología muy interesante. Es muy interesante, basado en blockchain, objetos virtuales únicos e irreproducibles, ¿sí? Que además es la base de las famosas monedas virtuales. Claro. Los bitcoins y ese tipo tecnología blockchain que se utiliza en unidad de cuenta, en muchas monedas virtuales. Uno piensa en el Bitcoin, pero es una, ¿no? Hay un montón de monedas virtuales. Son universos que se abren que son cuantiosísimos. Exacto. Y se nos fue cuantiosísimamente el programa. Se nos fue. Mirá, se nos fue Matías también. Se nos fue Javier, pues tenemos a Matías ahora del otro lado. Mágicamente nos ha cambiado el conductor. Bueno, Javier se fue a comprar una banana. Y tenemos que ir a ese mercado, entonces. Bueno,
Ese fue el programa. Nos vamos, gracias por la audiencia. este jueves no hay ventana abierta porque hay fútbol en Radio Fénix. Exactamente. Así que Antes que te vaya, Sí. poné el número de teléfono que siempre... el número de teléfono que siempre es útil saber para hacernos llegar sus mensajes y comentarios y bueno, y sobre todo los elogios para los conductores, ¿no? El 099-308-298, 099-308-298, la línea de comunicación con el economista callejero con ventana abierta, con Doxa. Y nos vamos. Nos Gente, vamos. Hasta el lunes que jueves, si viene. Dios quiere. ¿Cuánto es? Cuando la PC te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Ah, bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero.